se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en la que vive. Ciudadanía es la condición que se otorga al ciudadano de ser miembro de una comunidad organizada. La ciudadanía implica derechos y deberes que deben ser cumplidos por el ciudadano, sabiendo que aquellos serán responsables para la convivencia del individuo en la sociedad. Este concepto de ciudadanía está ligado al derecho, sobre todo en lo que se refiere a los derechos políticos, sin los cuales el individuo no puede intervenir en los asuntos del Estado y que permiten la participación directa o indirecta del individuo en el gobierno y en la consiguiente administración, a través del voto directo para elegir o para competir por cargos públicos de forma indirecta. Uno de los requisitos de la ciudadanía para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos es la nacionalidad, pero también existen personas que, a pesar de ser nacionales de un estado, no tienen los derechos políticos porque pueden haber sido revocados o denegados. La ciudadanía exige al individuo como habitante de la ciudad que cumpla sus deberes y que como individuo de acción lleve a cabo sus tareas para su bien y para el desarrollo de la comunidad en la que vive, ya que los problemas de la ciudad deberían de ser una preocupación de todos los ciudadanos. Los derechos y obligaciones se encuentran en la Ley de Migración en sus artículos del 6 al 17. La Ley de Migración fue publicada el 25 de mayo del 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Está dirigida a regular el ingreso y salida de personas extranjeras y mexicanas, así como el tránsito y estancia de personas extranjeras en el territorio de los Estados Unidos mexicanos. Su antecedente normativo más cercano por fines, aunque no necesariamente por contenido, es la Ley General de Población, que estuvo vigente desde 1974. Esto tiene muchos años ya, por lo que resultaba insuficiente ante las realidades migratorias. La política migratoria ha tenido una gran evolución, la cual ha ayudado a que se tomen decisiones estratégicas para alcanzar objetivos relacionados con la atención del fenómeno migratorio mexicano de manera integral, ya que desde el 2008 se aprobó una reforma que despenalizó la migración. Esto gracias a la derogación de algunos artículos de la Ley General de Población. A lo largo de los años, la Ley General de Población o la Ley de Inmigración ha tenido muchos cambios, es decir, ya no se les considera migrantes irregulares como delincuentes, sino como sujetos de derechos sin importar su situación migratoria. Ahora nos enfocaremos en las obligaciones que tienen. El artículo 16 de la Ley de Migración nos dice que los migrantes deben cumplir con las siguientes obligaciones. 1. Cuando se trate de extranjeros con situación migratoria, regular, resguardar y custodiar la documentación que acredite su identidad y su situación. 2. Mostrar la documentación que acredite su identidad o su situación migratoria regular cuando le sea requerida por las autoridades migratorias. 3. Proporcionar la información y datos personales que le sean solicitados por las autoridades competentes en el ámbito de sus atribuciones, lo anterior sin perjuicio de lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, y las demás obligaciones establecidas en la Constitución, en la presente ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables. Y por último, el artículo 17 nos dice que solo las autoridades migratorias podrán tener la documentación que acredite la identidad o situación migratoria de los migrantes, cuando existan elementos para presumir que son apócrifas, en cuyo caso deberán inmediatamente hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes para que éstas resuelvan lo conducente. Con respecto a los derechos de los migrantes, en el artículo 1 de la Constitución Nacional reconoce de manera amplia y sin excepción el derecho de toda persona de gozar
de los derechos reconocidos por el Estado mexicano en la Constitución Política Nacional y en los instrumentos internacionales suscritos por este. Ante esto, la población migrante, con independencia de su condición jurídica en el país, les son reconocidos todos los derechos que al resto de las personas y por ende deben serles respetados. El respeto irrestricto de los derechos humanos de la población migrante es uno de los principios en los que se sustenta la Ley de Migración publicada el 25 de mayo de 2011. Como principales derechos de los migrantes podemos mencionar el de la nacionalidad, el cual es un vínculo jurídico entre el Estado y las personas que le otorga pertenencia e identidad, brindándoles protección, ya sea en su territorio o fuera de él. Otro derecho es a la libertad de tránsito. Este se refiere a que toda persona es libre de circular por el territorio mexicano, así como el derecho a la no discriminación, la cual en la Constitución Política hace mención a la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, al género, la edad, discapacidad, condición social o de salud. Este incluye a las personas migrantes que se encuentren en el territorio. El derecho a la seguridad jurídica. Este le garantiza que en cualquier proceso administrativo o judicial en los que se vean involucrados se cumplan las formalidades esenciales, así como el derecho a la asistencia consular, ya que si alguna autoridad detiene a una persona extranjera, tiene la obligación de informarle sobre su derecho a contactar a la autoridad consular de su país de origen. También los migrantes no deben de ser criminalizados, ya que el ingreso no formal al país de la población migrante no es motivo para criminalizar su actuar y tratarlos como tal. Tienen derecho a un alojamiento digno. Las personas migrantes deben recibir en el lugar en que se encuentran alojados un trato acorde a su dignidad como persona, así como el no ser incomunicados. Otro derecho importante es el de la dignidad humana, ya que ninguno debe de tener un trato diferenciado y excluyente. Su paso y estadio por el país no debería significar un riesgo latente de abuso de sus derechos humanos, ni afectaciones a su integridad, patrimonio y libertad. Se entiende por nacionalidad el vínculo jurídico que existe entre una persona y la nación a la que pertenece. Es un derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual lo menciona el artículo 15, donde también se establece que toda persona tiene derecho no solo a obtenerla, sino también a preservarla y cambiarla. Ahora, ¿cómo es que se obtiene? El artículo 30 de la Constitución Política de México establece que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Por nacimiento se debe haber nacido en territorio mexicano o ser hijo de madre o padre mexicanos, aplicando esto únicamente a la primera generación. Para finalizar el trámite, se debe contar con su acta de nacimiento. Para la nacionalidad por naturalización se debe de tener una carta o certificado que se le entrega a quienes hayan cumplido los requisitos establecidos. Dicha toda la información anterior, podemos concluir que ciudadanía y nacionalidad son conceptos diferentes que suelen confundirse. Explicado de una forma básica, la nacionalidad por lo general hace referencia al lugar donde se ha nacido, mientras que la ciudadanía se refiere a un estatus o situación jurídica que se tiene por ser miembro de un Estado.